Vamos a definir otra propiedad que va a ser de nuestro interés en los sistemas termodinámicos, que es la presión. La presión se define como la fuerza que ejerce un fluido por unidad de área, entendiendo por un fluido un líquido o un gas, ¿no? Aunque también podemos explicarlo a través de la presión en los sólidos, que se considera como esfuerzo normal. Normalmente nosotros estaremos estudiando en este curso la presión ejercida por fluidos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de un fluido, por ejemplo, una columna de un líquido, la presión sería la fuerza que está ejerciendo este líquido en la misma dirección que la aceleración de la gravedad, en otras palabras, por el peso entre el área, ¿no? ¿Cuál es el área? Pues el área de sección transversal. Entonces, nosotros sabemos que la unidad fundamental para la fuerza en el sistema internacional es el newton y que el área sería metro cuadrado. Entonces, a esta relación se le conoce como el pascal. El pascal es la unidad fundamental en el sistema internacional para la presión. Nosotros podemos expresar esta ecuación en función de la densidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa por el volumen. Entonces nos quedaría que si despejamos la masa nos quedaría densidad por volumen. Luego el volumen, voy a borrar aquí, el volumen sabemos que es área por la altura. Entonces vamos sustituyendo nuevamente aquí, entonces nos quedaría que densidad es igual a área por altura. Luego sustituimos esto que está aquí en vez de la masa, y nos quedaría área por altura, que es el volumen. Volumen por densidad es masa por la aceleración de la gravedad. Como estamos dividiendo entre el área y es la misma área la de sección transversal, entonces área se lleva a área y nos queda que la presión ejercida por una columna de un líquido o un gas va a ser igual a la altura de la columna, que sería esta que está aquí, la altura de la columna, por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque esta presión se está ejerciendo en la dirección de la aceleración de la gravedad. Normalmente vamos a encontrar que cuando expresemos las presiones, que normalmente vamos a encontrar en los casos prácticos o teóricos, pues los valores de pascales van a ser muy grandes, entonces va a ser muy práctico hacerlo esto. Entonces bien podemos utilizar kilopascales o megapascales, ¿no? Ubicando por la letra K de kilo de 1000 o la letra M de megas, ¿no? Que sería esta relación. Estos factores de conversión que también están en su tabla de unidades. También hay algunas unidades como los bares, las atmósferas, que vamos a estar definiendo nosotros y que aquí podemos encontrar varias de esas unidades también empleadas, ¿no? Los factores de conversión. A medida que vayamos haciendo problemas, pues esto se va a resolver. De la misma manera, en el sistema inglés, la presión es medida por la librafuerza por pulgada cuadrada. De nuevo, expresión es igual a fuerza por área aplicada. La unidad fundamental para fuerza es librafuerza en el sistema inglés, y en este caso pulgada cuadrada, ¿no? O puede ser PLG al cuadrado, de las dos maneras que se quiera establecer. Vamos a definir ciertos tipos de presiones y ahorita lo vamos a ver en un gráfico para que quede más claro, ¿no? La presión que se mide o la presión real determinada en una cierta posición la vamos a llamar presión absoluta, ¿no? Presión absoluta. Se va a medir respecto al vacío absoluto. Quiere decir que si nosotros tenemos un recipiente, la presión ejercida va a ser debido
si tenemos un gas, pues a las moléculas del gas que estén ejerciendo una fuerza o colisionando con las paredes del tanque. La presión absoluta es medida desde el cero, desde el vacío, cuando hay cero moléculas, ¿no? Entonces, sin embargo, la mayor parte de los dispositivos que vamos a encontrar tienden a calibrarse a cero a la presión atmosférica, ¿no? O a la presión de una atmósfera, por lo que indica la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local, que la presión atmosférica local pues cambia dependiendo la posición con respecto a la altitud, ¿no? Aquí estaríamos, por ejemplo, aquí estaríamos a nivel del mar. A medida que vayamos subiendo, la presión atmosférica va a ir disminuyendo. A esta presión la vamos a conocer como presión manométrica. Por debajo de la presión atmosférica se van a conocer como presiones de vacío, ¿no? Vamos a ubicar estas definiciones en este gráfico, donde vemos que la presión absoluta se mide a partir del vacío absoluto hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, si aquí estuviéramos midiendo a este nivel, sería la presión absoluta. La presión atmosférica también se mide a partir del vacío absoluto, pero solo está midiendo la presión ejercida por toda la columna de gases de la atmósfera, ¿no? Supongamos que aquí estamos a nivel del mar, aquí está la persona, entonces toda la columna de gases sobre el área que ocupa el cuerpo de la persona, que soporta en la parte de arriba, es la que nosotros estamos o sentimos como la presión atmosférica, ¿no? De ahí su nombre. Esta es la que nosotros sentimos, que va a ser hasta aquí, hasta el nivel. Si queremos medir algún tanque o alguna situación donde esté un gas a mayor presión, normalmente muchos dispositivos para medirlo solamente reportan la diferencia a partir de la presión atmosférica, considerando cero aquí. Entonces, esta diferencia, esta que vemos aquí, se conoce como presión manométrica. En cierta medida la presión atmosférica es una presión absoluta, ¿no? Porque se mide a partir del vacío absoluto. Pero le llamamos atmosférica porque nos da solamente el dato que corresponde a la columna de gases de la atmósfera que nosotros sentimos a cierta altitud, ¿no? O que nosotros percibimos, ¿no? O a la que nos encontramos. Muy bien. Por debajo de la presión atmosférica, nosotros medimos hacia abajo de la presión atmosférica, tendríamos presiones de vacío. Las presiones de vacío, que entonces obtendríamos nosotros las siguientes ecuaciones de todas estas deducciones. Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿a qué es igual? Pues a la presión absoluta medida a esa posición, menos la presión atmosférica a la misma posición. ¿Cuál es la presión manométrica de un tanque que contiene un gas en esta posición? Pues sería la presión absoluta del tanque menos la presión atmosférica que se registre en esta posición, ¿no? Entonces eso nos daría la presión absoluta, la presión manométrica, que esta sería la ecuación. La presión de vacío, esta distancia que tenemos nosotros aquí, sería la presión atmosférica, esta longitud, menos la presión absoluta medida en el recipiente donde se está generando un vacío. Y nos quedaría la ecuación siguiente. Nos hace la siguiente pregunta. El problema dice: un medidor de vacío conectado a una cámara lee 5.8 psias en una posición donde la presión atmosférica es de 14.5 psias. Determine la presión absoluta en la cámara. Tenemos una cámara donde nos dice que se está midiendo, nos da una respuesta, que una presión de vacío de 5.8. En una posición donde la presión atmosférica es igual
a 14.5 nos pide determinar la presión absoluta, ¿no? Nosotros sabemos que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y entonces tendríamos que hacer el despeje de aquí, presión absoluta, es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Y pues realizamos esta operación. Es una operación fácil de hacer. Vamos a irnos al Excel para no perder más tiempo, ¿no? Cuando nosotros queremos medir diferencias pequeñas y moderadas de presión, se mide a través de dispositivos llamados manómetros. Los manómetros trabajan a través de el equilibrio mecánico. Esto es, el cual se va a componer de un tubo de vidrio de plástico en forma de U, que va a contener un fluido, normalmente de una densidad elevada como el mercurio, donde va a haber un equilibrio mecánico entre las fuerzas que hacen entrar el fluido y las fuerzas que provocan que el gas quiera salir de esta cámara. Entonces tiene que haber un equilibrio de fuerzas o un equilibrio de presiones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero evaluar la presión del gas. Vamos que le ponemos así. Entonces la presión del gas, como todo esto que está aquí es un tanque rígido, entonces es una frontera fija. La única frontera móvil es esta que está aquí, la de la interfaz entre el gas y el líquido del mercurio o cualquier líquido. Entonces quiere decir que las moléculas del gas, donde van a tener realmente un efecto, es aquí. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde están ejerciendo presión? Hacia acá. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues que queriendo expulsar el líquido, que salga el gas. ¿Qué fuerzas se le contraponen a que salga el gas? Se le contrapone, primero, porque el tubo está abierto a la atmósfera, se le contrapone la presión atmosférica. ¿Y qué más se le contrapone? La presión que está ejerciendo la columna. Esta columna quiere entrar, porque va hacia acá, en dirección de la aceleración de la gravedad, la constante. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esta columna que tenemos aquí en la U, la podemos dividir de esta manera. Entonces, esta columna está forzando a salir. Esta columna está forzando a entrar. Las dos tienen la misma longitud y las dos están hechas de la misma composición y las dos están en equilibrio mecánico. Entonces, quiere decir que esta que está queriendo salir está generando la misma fuerza que la que quiere entrar. Entonces, al mismo tiempo se van a cancelar. Quiere decir que la presión que se está ejerciendo el gas realmente está en equilibrio ¿con quién? Con esta columna de este líquido y con la presión atmosférica. Como esta va en dirección de la aceleración de la gravedad y la presión atmosférica también, las dos fuerzas se oponen a las que quieren salir. ¿Cuáles son las que quieren salir? Pues las fuerzas generadas por el gas. Entonces lo podemos poner en este diagrama, donde vamos a ver, aquí tengo la columna de este líquido que tiene una altura h, donde la presión que está generando aquí es el peso, es la fuerza, ¿no? Y acá que se está generando la presión atmosférica y acá arriba está la presión del gas interno. Entonces vamos a aplicar este concepto, el equilibrio mecánico. ¿Qué significa que estén en equilibrio mecánico? Que las fuerzas están igualadas, que las que suben están igualadas con las que bajan.
o las que quieren sacar el gas, o van de salida con las que quieren entrar. Entonces quiere decir que la presión del gas está igualada o en equilibrio con las presiones que van en el sentido opuesto. ¿Cuáles son? La presión atmosférica más la fuerza, el peso que está generando la columna de líquido. Este peso es una fuerza por unidad de área. ¿Cuál es la área? La misma en todas las presiones, el área de la sección transversal. Quiere decir que esto es la presión que está generando la columna del líquido. Le voy a poner, supongamos que es mercurio Hg, entonces sería igual al peso entre el área. Entonces voy a sustituirlo esto acá. Y ya lo tenemos. Tenemos la ecuación para poder determinar la presión del gas cuando tenemos cuando estamos empleando un manómetro que trabaja bajo el principio de que se encuentre en equilibrio mecánico, ¿no? Esto del peso pues lo podemos desglosar en masa por aceleración de la gravedad, o podemos desglosarlo todo como determinamos la presión de una columna de un fluido, que sería altura por la densidad por la aceleración de la gravedad. Estas dos ecuaciones son equivalentes, ¿no? Equivalentes. Muy bien. Entonces aquí obtendríamos la misma ecuación, ¿no? Vamos a ver el problema para que quede esto más claro. Nos dice que se usa un manómetro para medir la presión de un tanque. El fluido utilizado tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Esta presión es la presión absoluta. Normalmente todas las presiones que manejemos van a ser presiones absolutas y normalmente no le vamos a poner absoluto. Si encontramos una P, asumiremos que es una presión absoluta. Ya la presión atmosférica sí va a indicar que es una presión atmosférica. Ok, vamos a utilizar la ecuación que acabamos de deducir. Densidad por altura por la aceleración de la gravedad. Y pues nos pide obtener este valor. Entonces ya nada más hay que sustituir. Hay que tener nada más cuidado de que haya homogeneidad de unidades, que todas las unidades sean compatibles, ¿no? Entonces vamos a ir al Excel para poderlo hacer el problema ya. Bueno, ya estamos en el Excel. Vamos a hacer lo primero de siempre, que es los datos, ¿no? Vamos a poner los datos que nos da el problema. Tenemos una densidad relativa de 0.85. Tenemos una altura de la columna de 55 centímetros y una presión atmosférica de 96 kilopascales. Entonces vamos a utilizar la ecuación. Bueno, no viene aquí, pero es la ecuación que ya dedujimos, ¿no? Que sería presión voy a poner el valor de la aceleración de la gravedad para hacer las operaciones directo. Tenemos que tener homogeneidad de unidades, así que todo tiene que estar en metros. Entonces hay que convertir esto. Entonces vamos a utilizar el factor de conversión. Si centímetro está arriba, centímetro me debe de quedar abajo. Entonces metro me debe de quedar arriba. Un metro
son 100 centímetros. Entonces quiere decir que voy a dividir esto entre 100. Entonces esto ya me va a quedar en metros. Y esta es la que voy a usar para hacer las operaciones. Voy a marcar, ¿no? También tengo aquí densidad relativa. Recuerden que la densidad relativa es adimensional. Acá tenemos la fórmula. Entonces vamos a poner la fórmula. Nosotros debemos utilizar la densidad. Entonces hay que multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua, que serían 1000. Entonces densidad, voy a aprovechar que aquí ya está el símbolo. Entonces ya nos quedaría en kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Entonces esta también es la que vamos a usar. La multiplicación de H, densidad y aceleración de la gravedad nos va a dar en pascales, así que lo mejor es, para poderlo sumar, yo no puedo sumar pascales con kilopascales, tiene que ser o son pascales los dos o son kilopascales los dos. De nuevo, homogeneidad de unidades, así que de momento lo vamos a convertir a kilopascales. El factor de conversión es, como kilopascal está arriba, entonces lo voy a poner abajo. Factores 1 kilopascal son 1000 kilopascales. Entonces quiere decir que lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces son 96 por 1000. Y ya nos da en pascal. Entonces ya tenemos todas las unidades, ¿no? Ya nomás nos resta hacer las operaciones para obtener la presión, ¿no? Entonces es presión atmosférica más, y abrir paréntesis, altura por la densidad por la constante de aceleración. Entonces esto nos va a dar en pascales, ¿no? Nos va a dar en pascales, pero hay que pasarlo a kilopascales porque el numerito este está muy grande. Entonces el factor de conversión ahora va a ser inverso, pascales está arriba, pascales va a quedar abajo, entonces 1 kilopascal son 1000 pascales. Quiere decir que este número lo voy a dividir entre 1000. Entonces ahora sí, a reducirle los decimales, sería kilo pascal. Y esta sería la respuesta. Esa sería la respuesta del problema. La presión que hay dentro del tanque. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos aquí dos líquidos? Supongamos que aquí llega un líquido, que este líquido es aceite y este es mercurio. Entonces nosotros lo tendríamos que considerar en el balance. Recordemos que la presión interna del gas está equilibrada con la presión atmosférica, con la presión ejercida por el mercurio, sería más densidad por altura del mercurio por la aceleración de la gravedad, la densidad también del mercurio, más la densidad del aceite, la altura del aceite por la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque al tener diferente composición, diferente densidad, entonces el peso va a ser diferente y por lo tanto la presión será diferente. Entonces tenemos que considerar eso en el balance de fuerzas o de presiones, en el cual se fundamenta el uso del manómetro, que es equilibrio mecánico. Aquí lo podemos ver reflejado. Por ejemplo, aquí tenemos tres líquidos donde están en equilibrio con una presión interna en un recipiente o en un tanque.
la presión atmosférica va en este sentido, ¿no? Entonces yo tengo que considerar la densidad y la altura del líquido 3, densidad y altura del líquido 2, densidad y altura del líquido 1, tal como se ve reflejado en esta ecuación. Este signo de igual me representa mi equilibrio mecánico. Ahora, la presión atmosférica se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. Así la presión atmosférica comúnmente se le llama presión barométrica, sería como una especie de sinónimo. Este barómetro fue diseñado por este personaje, Torricelli, donde lo que hizo fue colocar en un tubo de ensayo de cristal, colocar el mercurio y lo invirtió en un recipiente abierto. Entonces, de esta manera, el nivel empezó a moverse hasta que hubo un equilibrio mecánico. ¿Con quién? Pues con la presión atmosférica, ¿no? ¿Dónde se ejerce la presión atmosférica? Pues en esta parte de este recipiente que está abierta, la presión atmosférica. ¿Qué es lo que está provocando esta fuerza sobre el nivel del mercurio? Pues está forzando al mercurio a entrar hacia el tubo. Entonces hay una presión sobre una unidad de área. Los gases que nosotros tenemos aquí, pues prácticamente son despreciables porque este espacio es muy pequeñito. Entonces quiere decir que si hacemos el equilibrio de fuerzas sería la presión atmosférica equilibrada con el peso por unidad de área de la columna. Entonces tenemos que la presión atmosférica va a ser igual al peso sobre área. En otras palabras, densidad por altura por aceleración de la gravedad. Es la presión atmosférica o presión barométrica. Aquí podemos ver la ecuación también, ¿no? Normalmente una presión atmosférica estándar se define como la presión producida por una columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio a una altura de nivel del mar. Aquí está mal. Entonces, cuando nosotros estamos a nivel del mar, el barómetro va a producir una altura en la columna de mercurio de 760 milímetros, ¿no? De ahí que se ha tomado esto como una unidad y se le llaman milímetros de mercurio. A la unidad de milímetro de mercurio también se le llama torr, en honor de Torricelli, ¿no? Entonces de ahí que una atmósfera, que sería una atmósfera estándar, son 760 milímetros de mercurio o 760 torr. ¿No? Veamos el ejemplo. Determine la presión atmosférica en un lugar donde la lectura barométrica es de 740 milímetros de mercurio y la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Supongo que la temperatura del mercurio es 10 grados centígrados y que la densidad es de 13.570 kilogramos sobre metro cúbico. La ecuación es la presión atmosférica es igual a la altura, densidad por la altura por la aceleración de la gravedad. Tenemos la densidad, tenemos la aceleración de la gravedad y tenemos la altura. Nosotros podríamos estar tentados a pensar que esto es la presión atmosférica, pero no, es la altura de la columna del mercurio. Por eso dice que es una lectura, aunque podemos expresarla nosotros también en milímetros de mercurio. Pero para esto vamos a calcularla, ¿no? En este caso la obtendríamos primero en pascales y ya veríamos si la convertimos a atmósferas, ¿no? Vamos al Excel. Bueno, ya estamos en el Excel. Vamos a sacar los datos. Aquí tenemos que la altura serían 760 milímetros. Tenemos que la aceleración de la gravedad 9.81
y la densidad es 13.570. Tenemos que convertir estos a metros. Nosotros sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros, ¿no? Es nuestro primer factor de conversión. Ahora esto nos quedaría en centímetros. Centímetros está arriba, entonces tiene que estar abajo, ¿no? Un metro de 100 centímetros. Entonces ahora tenemos que hacer la operación para que quede 760 entre 10 por 100. Esto sería en metros. Y este es el valor que utilizaríamos para hacer las operaciones, ¿no? Este que está aquí y este que está aquí. Entonces vamos a la formulario, tomamos la fórmula, esta que está aquí, y la colocamos. Entonces tenemos que hacer la operación. Presión es altura por densidad por aceleración de la gravedad. Entonces esto nos va a dar en pascales. Entonces la vamos a pasar. Vamos a buscar un factor de conversión. Vamos a ver. Aquí está. Presión. Una atmósfera es 101.32 kilopascales. Vamos a utilizar ese. Vamos a convertir primero kilopascales. Entonces, 1 kilopascal son 1000 pascales. Una atmósfera son 101.3 kilopascales. Esto nos debe de quedar en la atmósfera. Ahora sí, pues casi una atmósfera, ¿no? Prácticamente una atmósfera. Entonces, esta sería la respuesta que nos está pidiendo el problema, ¿no? Una atmósfera. Tenemos ya el último problema. Nos dice que la masa del émbolo de un dispositivo vertical de un cilindro émbolo contiene un gas que tiene una masa de 60 kilogramos, ¿no? Aquí está el gas. Perdón. El émbolo es el que tiene una masa de 60 kilogramos. Su área de sección transversal, el área es el área que se ve en la parte de arriba. Voy a dibujar así. Es esta área. Es de 0.04 metros cuadrados. La presión atmosférica local es de 0.97 bares y la aceleración gravitacional de 9.81. Nos pregunta, determine la presión dentro del cilindro. Esta es la presión. Y si se transfiere calor al gas y se duplica el volumen, ¿esperaría un cambio en la presión interna del cilindro? Bueno, nosotros sabemos que el cilindro émbolo, el émbolo se mueve libremente y el émbolo se encuentra cuando está libre y no hay ningún problema de fricción. Quiere decir que el émbolo se encuentra equilibrado. Está en equilibrio la presión interna con todas las fuerzas que se oponen para que el gas salga del cilindro émbolo. Quiere decir que prácticamente el émbolo está flotando, ¿no? Está en equilibrio mecánico en realidad. Quiere decir que si la presión está en equilibrio mecánico, la presión interna del gas va a estar en equilibrio con todas las fuerzas que se le oponen. ¿Quién se le opone a que el gas salga? Pues se le opone la presión atmosférica y se le opone la presión ejercida por el peso del émbolo. Entonces nosotros podemos obtener la ecuación.
la presión interna del gas va a estar en equilibrio con la presión atmosférica más la presión ejercida por el peso del émbolo, que sería el peso entre área. No podemos poner peso nada más porque entonces la unidad aquí sería nada más Newton. Y aquí tengo bares. Aparte, esta es unidad de fuerza y esta es unidad de presión. No las puedo sumar. Entonces tengo que dividir esta fuerza ejercida por unidad de área para que sea compatible las unidades con las que estamos manejando, para poderlas sumar. Tiene que haber homogeneidad de unidades, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación, ya nada más tenemos que sustituir y despejar. ¿Qué pasaría si yo colocara una piedra aquí? Pues entonces tendría que sumarle el peso de la piedra por el área de sección transversal. Entonces todo lo que esté en contra, pues tengo que considerarlo, ¿no? Vamos al Excel para poderlo resolver allá. Muy bien, ya estamos en el Excel. Vamos a hacer lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dice que la masa del émbolo, voy a poner así para no confundirnos pensando que es masa del gas, 60 kilogramos, y el área de sección transversal, como nada más hay un área, la vamos a dejar así, metro cuadrado. La presión local, la presión es de 0.97. La aceleración de la gravedad sería 9.81. Nos pide determinar la presión ¿no? interna del gas, y ahorita veremos en qué unidades la vamos a tomar. En principio, debemos de convertir los bares a pascales. Vamos a ver qué conversión tenemos. Aquí tenemos que un bar es igual a 100 kilopascales, prácticamente 100, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese factor de conversión. Entonces un bar son 100 kilopascales, pero yo quiero en pascales. Entonces un kilopascal son 1000 pascal. Entonces aquí nos debe de quedar en pascal. Entonces esto es con lo que voy a estar trabajando. Entonces quiere decir que lo debo de multiplicar por 100 y por 1000. Entonces multiplicar por 100 y por 1000. Muy bien. Ahora la ecuación me queda presión interna del gas sería igual a la presión atmosférica más el peso sobre el área. Tenemos que calcular el peso. Recordemos que el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad, en este caso la masa del émbolo, ¿no? Porque es el peso ejercido por el émbolo. Oh, perdón. Esto me va a dar en Newton. Entonces lo tengo que dividir entre área, ¿no? Entonces ya puedo obtener la ecuación. La presión atmosférica ya está en pascales. Entonces ahora sí sería peso en Newton entre área en metro cuadrado. Newton entre metro cuadrado es pascales. Entonces esto me da en pascal. Entonces la presión interna la podemos poner en kilopascales. Dividimos entre. Si no nos pide el problema en qué unidad reportarla, pues en alguna que sea coherente, ¿no? Y este sería el resultado. Y así nos pide convertirla en que la reportemos en atmósferas, pues hay que ponerla en atmósfera. Vamos al problema para poder explicar el último inciso, ¿no? Vamos a explicar el último inciso. Nos dice
Si se transfiere calor al gas y se duplica su volumen, esperaría un cambio en la presión interna del cilindro. ¿Qué es lo que nos está insinuando esto? Vamos a ponerle un poquito más chico el cilindro, ¿no? Que tenemos aquí. Nosotros vamos a poner, por así decirlo, un mechero, una llama, que va a transferir calor al gas que está aquí. Las moléculas del gas, al recibir energía por la transferencia de calor, se van a empezar a mover más rápido. Su energía cinética va a aumentar. Entonces las moléculas van a colisionar con todas las paredes del cilindro émbolo, pero a las paredes fijas no les va a ocasionar nada. Pero entonces va a empezar a colisionar más frecuentemente con el émbolo, que es una frontera móvil. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que el émbolo va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Cuándo se va a detener el émbolo? Nos dice aquí que va a duplicar su volumen. ¿En qué momento se detiene el émbolo? Pues se detiene cuando la presión interna se equilibre con las presiones externas. ¿Cuáles son las presiones externas? La presión atmosférica y la presión ejercida por el peso del émbolo, que sería W entre A. En este proceso no cambia la presión atmosférica, tampoco cambia la composición del émbolo, ni aumenta su masa ni cambia su composición. Entonces quiere decir que las fuerzas que se oponen son las mismas aquí como aquí. Entonces quiere decir que la presión, esta se va a equilibrar con las mismas fuerzas. Por lo tanto, la presión no va a aumentar, sino la presión será la misma que aquí. ¿Qué es lo que va a cambiar? El volumen del sistema. Aquí el volumen está incrementando. ¿Por qué la presión es igual acá? Pues hasta que, como yo estoy incrementando el volumen, pues las moléculas ahora tienen más espacio para recorrer y entonces el número de colisiones por unidad de área con el área del cilindro émbolo es igual que la que estaba aquí en ese momento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque están en equilibrio mecánico. Entonces no esperaríamos un cambio de presión, pero sí un cambio de volumen.